Pues bien, continuando con este ciclo de videos en el cual estamos comentando la nueva ley de copropiedad inmobiliaria 21.442, publicada al Diario Oficial el 13 de abril del año 2022, que que derogó y viene a sustituir la antigua ley 19.537. Continuamos señalando que al respecto, la ley nueva señala que solo los copropietarios hábiles podrán optar a cargos de representación de la comunidad y concurrir con su voto a los acuerdos que se adopten. Hábiles, bueno, eso estará regulado en la ley, la ley es semejante a la regulación antigua, tienen que estar al día en el pago de los gastos comunes como regla, como principio general. Ahora, pero una pregunta, pero algo quiero decirle, quiero mencionar algo que en la ley se establece de manera clara, quizás no estaba de manera muy especificada o bien explicada en la legislación anterior, es cuál es el derecho, porque el voto del propietario se vincula con su derecho como copropietario. En ese sentido, no es una persona un voto, es derecho de copropietario un voto. Ahora, el artículo 3 de la nueva ley, al respecto de este tema del derecho a voto, señala que el derecho que corresponda a cada propietario de una unidad sobre los bienes de dominio común se determinará en el reglamento de copropiedad, atendiéndose para su fijación al avalúo fiscal de la respectiva unidad. Ahora, ¿qué pasa si hay una persona natural o empresa que es dueña de varias unidades? Va a tener los votos referentes a cada respecto de cada unidad, pero no solamente se fija ese parámetro de la unidad, o para decirlo en términos prácticos, el departamento. Soy una empresa o una persona dueña de 7 departamentos, por lo tanto, ¿es dueña de 7 votos? No, no necesariamente, porque acá hay que considerar, bueno, lo que diga el reglamento, y como regla de determinación debe atenerse al avalúo fiscal de respectiva unidad. Y en este sentido, puede pasar que haya unidades o departamentos que por circunstancias X, Y o Z puedan tener un avalúo fiscal un poco más alto que el del vecino, o el del vecino de más allá, o el vecino del otro lado. Eso vamos a ver en la práctica cómo se aplica y cómo opera. Pero eso, o sea, va a haber un dato objetivo, que es el avalúo fiscal de la unidad, del departamento, del departamento o de la considerada unidad. No solamente unidad se considera el departamento donde uno vive, también se considera unidad la bodega, por ejemplo. Entonces hay que ver eso, hay que ver para determinar al final cuál va a ser y cómo se determina los quórum. Esto es importante para los efectos de determinar el quórum para constituir las asambleas ordinarias, extraordinarias de mayoría absoluta y extraordinarias de mayoría reforzada. 33%, que es un mínimo 33%. El otro es mayoría absoluta, 50% más 1, y mayoría reforzada, 66%. Estoy haciendo un repaso. 60% derechos en el condominio. No que corresponda a la mayoría de los habitantes. Eso te quiero explicar, que yo creo que ustedes ya más o menos ustedes lo sabían, y si no lo sabían, no es la democracia, por decirlo así, la masa electoral o el cálculo electoral en un condominio, no se determina por el número de habitantes del condominio o por el número de personas que ocupan
como titular principal en la unidad, o por unidad, sino que esta es la regla. Y bueno, va a ser importante acá cómo se redacta el reglamento de copropiedad. En este sentido, cómo se fije algún cuadro explicativo, algún anexo. En ese sentido, para decir, por ejemplo, departamento 306 un 0,01% de los derechos o un 1,2% de los derechos porque la volumen fiscal es tanto. Por ejemplo, por decir algo. El presidente del comité de administración, a quien la asamblea designe, deberá levantar actas de las sesiones y de las consultas por escrito efectuadas. ¿Se acuerdan que cuando yo hablé de las consultas por escrito que debería haber un acta? Bueno, aquí está la respuesta. El presidente del comité de administración o quien la asamblea designe deberá levantar actas de las sesiones, si se hacen asambleas, y de las consultas por escrito efectuadas. Ahora, yo les dije que no estaba claro si las consultas por escrito, en este caso, las consultas por escrito, el envío de los correos electrónicos, se iba a tener levantar un acta y estaba, por otro lado, las respuestas de aceptación o rechazo de las propuestas contenidas en la consulta por escrito, también debería levantarse un acta, de acuerdo a lo que yo entiendo de acá, que no solamente se refiere al tema de solamente, como dice acá, las consultas, que se levanta un acta por las consultas por escrito. Bueno, en esas actas se deberá dejar constancia de los acuerdos adoptados, especificando el quórum de constitución de la sesión y la adopción de los acuerdos. Las actas, esto ¿por qué lo digo? Porque esto, a ver, esta parte puede ser un poquito, ¿por qué el abogado habla de algo tan desagradable como las actas? Bueno, es que mi experiencia profesional, en casos de condominio, uno de los temas importantes es cómo se llevan las actas. Y es importante, porque el hecho que haya un acta es un modo de respaldo para algún integrante de la comunidad, del condominio, que manifestó algo, que manifestó una objeción en el manejo de la administración por parte del administrador o el manejo de cómo se ha manejado el comité de administración y que quede consignado en alguna parte para poder después alegarlo en tribunales. Bueno, las actas deberán constar el libro de actas foliado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya sea en formato papel o digital, obvio, la tecnología digital, y es más seguro. Los papeles se pierden o los pierden. Lo digital va a quedar ahí guardado en una nube de datos, o lo puede tener alguno de los miembros del comité de administración, o puede tener, por ejemplo, cuando se haga una asamblea o esta consulta por escrito, bueno, queda ahí en la bandeja de entrada del correo electrónico del copropietario o del arrendatario. Casi toda la asamblea participó de las decisiones del condominio. Que asegure, estos actas, que asegure su respaldo fehaciente y ser firmada de manera presencial o electrónica, con lápiz, manuscrito con lápiz, o con firma electrónica. Ley 19.799. Yo tengo firma electrónica. Se llama firma electrónica avanzada, que es una firma electrónica que se paga. En este caso yo la pago, el servicio que me proporciona el servicio de la firma electrónica avanzada es la Cámara de Comercio de Santiago, por la empresa, a través de la empresa ISER Chile. Y me proporciona una firma personalizada, la firma electrónica avanzada.
esa firma electrónica avanzada, que uno la puede incorporar en un documento, en PDF, voy a hablar en términos que yo sé que mucha gente que va a ver este video lo va a entender, y se lo prefiero explicar así, de manera doméstica. El acta está en documento PDF, y el presidente del comité de administración es abogado, o es contador, auditor, y por lo tanto utilizan frecuentemente y tienen una firma electrónica avanzada. Yo por mi profesión tengo que tener firma electrónica avanzada. No voy a explicar por qué tanto, por qué, para no alargar tanto y no hacer tanta explicación y no ser tan tedioso y largo este video. Bueno, yo tengo la obligación de firma electrónica avanzada. Y si yo fuese presidente del comité de administración porque vivo en un condominio, en un edificio, en ese caso, el acta que va a estar, si está en papel digital, en PDF, o bien se suscribió en papel y se acordó que se guardase en papel y en formato PDF o formato digital, bueno, yo a ese papel escrito, escaneado, cual no le puse yo la firma, pero yo señalé que estaba ahí, yo le puedo colocar mi firma electrónica. O dos, el acta la suscribimos de manera virtual, hicimos la reunión telemática, hicimos la reunión, levantamos el acta en un papel de PDF digital, hicimos el secretario del comité lo escribió en archivo Word, en procesador de texto, como se dice antiguamente, Word, y ese Word lo convirtió a PDF y se lo envía a los diferentes miembros del presidente del comité de administración. El presidente del comité de administración, uno los imprime y los firma a la antigua con su lápiz azul, ojalá azul, bueno, da lo mismo el color, pero es lo que tradicionalmente se usa para firmar algo, los documentos. Y lo escaneará en PDF, porque en ese caso el papel, el acta se convino que se hiciera de manera digital. Pero en este caso, la persona, uno de los miembros del comité de administración, firmó con manuscrito. Pero, por ejemplo, yo que tengo firma electrónica avanzada, me enviaron el acta para que yo lo firmara. Y lo firmo con mi firma electrónica avanzada. Entre paréntesis, todos tenemos firma electrónica simple. La firma electrónica simple es la clave única que da el Estado. Cierre paréntesis. No quiero detenerme en ese punto mucho, porque si no los voy a enredar el tema. Eso fue un paréntesis solamente. Pero la firma, como dice acá, puede ser presencial o electrónica. A más tardar dentro de 30 días siguientes a la opción del acuerdo por todos los miembros del comité de administración o por los copropietarios que la asamblea designe. No se tiene que firmar en simultáneo, obvio. Hay un plazo para poder firmar. Me parece bien esta modificación de la ley. A las sesiones de asambleas extraordinarias de mayoría reforzada, 66% de los derechos del condominio, y aquellas asambleas extraordinarias de mayoría absoluta, 50% más uno de los derechos del condominio, en que se trate la modificación del reglamento de copropiedad, salvo que se refieran a materias que deban ser tratadas en las de mayoría reforzada. En esas asambleas, en ese tipo de asambleas, deberá asistir un notario. Voy a repetir, porque como que quedó en el aire. Voy a repetir acá. Las sesiones de asambleas de mayoría reforzada y las asambleas extraordinarias de mayoría absoluta. A ver, en todas las asambleas extraordinarias de mayoría reforzada, en todas, cualquiera sea la materia, y
en aquellas asambleas extraordinarias de mayoría absoluta en que se trate la modificación del reglamento de copropiedad, solamente en esa deberá asistir un notario, quien certificará el acta respectiva. En todos los demás casos, vale decir, en las asambleas ordinarias y en las asambleas extraordinarias de mayoría absoluta, en que no se trate la modificación del reglamento de copropiedad, no es necesaria la presencia de un notario para que certifique el acta respectiva. Espero se haya entendido y disculpen la primera parte que como que sonó medio un poquito enredada, un poquito extraña. Voy a repetir, quizá yo creo que les quedó claro, pero voy a repetir para que no quede duda. ¿Cuándo debe existir un notario? Ya, las asambleas, lo voy a repetir, pero lo voy a repetir de la siguiente manera para que no suene tedioso. ¿Cuándo se necesita la presencia de un notario que certifique el acta respectiva? ¿Cuándo se necesita un notario? ¿En todos los tipos de asamblea? No. Solo en algunas. ¿En cuáles? En las asambleas extraordinarias de mayoría reforzada, o sea, las de 66% de derecho del condominio para arriba. Y en las asambleas extraordinarias de mayoría absoluta, en la que la materia que se trate sea la modificación del reglamento de propiedad. Solo en esa. En todo lo demás no se necesita. Listo. Si la naturaleza del acuerdo adoptado lo requiere, el acta correspondiente deberá reducirse a escritura pública. Eso será criterio de lo que acuerde la asamblea. Fin de la quinta parte.